Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro estudio de todas las semanas. Hoy va a estar con ustedes Normi Sánchez, quien les habla. Pertenezco a la congregación cristiana Puerta Abierta. Pues para iniciar, el título de nuestro estudio es Dios ofrece restauración, pero no podemos iniciar sin anteponerlo en manos del Señor. Así que te invito a que oremos. Amante Padre que reinas en las alturas de los cielos, en esta noche te damos gracias. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de llevar tu palabra. Ahora te pedimos, mi buen Dios, que seas tú poniendo sentido de escucha para ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a decir aquí lo que tú quieres que digamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bien, hermano, como les decía ahorita, el título de nuestro estudio es Dios ofrece restauración. A modo de recordatorio, semanas atrás hemos estado trabajando en el libro de Amós. El profeta Amós, recuerden que fue un profeta, valga la redundancia, que tenía una misión especial de Dios, y era anunciar y advertirle a los israelitas el castigo por los tantos pecados y su infidelidad hacia Dios. Hoy vamos a continuar en el capítulo 8. En este estudio vamos a ver cómo Dios, a pesar de haber castigado a su pueblo elegido, les ofrece restaurarlo. Qué palabra tan bonita, restauración. Esa palabra debemos de aplicarla a cada uno de nosotros, porque en algún momento hemos pecado y el Señor nos perdona y nos restaura. Pues hoy vamos a hablar de restauración. Primero vamos a recordar todo lo que le vino al pueblo de Israel por su pecado, pero luego el Señor le da esa promesa de restauración. Pues la verdad central de este pasaje es clara, ya que el castigo y la restauración de Israel nos enseñan que Dios castiga a los que le desobedecen, pero con un propósito. Ese propósito es de llamarlos a la obediencia y así restaurarlos. Pues en el estudio de hoy vamos a identificar dos metas de enseñanza-aprendizaje. La primera es demostrar conocimiento de cómo Dios castigó la desobediencia y luego cómo Dios promete y restaura a Israel. La segunda es que debemos asumir la actitud de obediencia. Antes de su derrota total, el pueblo fue restaurado. Entonces nosotros debemos de asumir la actitud de obediencia a Dios para poder ser restaurado por el Señor. Pues bien, en el libro de Amós termina con una descripción gráfica de los últimos días del reino del norte. Y ante su derrota, como dije ahorita, total, que fue destruido por el ejército de Asiria. Eso es para ubicarnos más o menos en el contexto de ese tiempo. Pues Amós vio más allá de esa tragedia y contempló el gran día cuando Dios iba a unir la nación dividida bajo un hijo de David. ¿Y saben cuál era ese hijo de David? Ese hijo era Jesús, el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 1 nos narra la genealogía de Jesucristo. Les motivo a que los lean, porque así se darán cuenta por qué decimos que Jesús era hijo de David. Ustedes se preguntarán, pero si era hijo de David o era hijo de Dios.
Pero aquí cuando usted lee en Mateo capítulo 1, ahí le narran el por qué se hace en la Biblia alusión de que Jesús era hijo de David. Pero en realidad recuerden que Jesús fue 100% hombre y 100% espíritu. Y que en realidad Jesús es el Hijo de Dios. Pues bien, pero el tema a estudiar hoy, que lo vamos a tratar, ya lo estamos tratando de hecho, en el capítulo 8 de Amós, el texto básico, para analizarlo, lo vamos a dividir en 4 puntos. El primero le nombraremos como mensaje contra la injusticia social. Está en Amós, capítulo 8, versículo del 4 al 6. Voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Y dice la palabra: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Amós se dirige a los que explotan a los obreros y campesinos. Les advierte que Dios no está ciego a sus prácticas comerciales. Ellos hacían sus negocios falsificando las pesas y las medidas. Es bueno resaltar que en ese entonces solamente la ley religiosa de los hebreos prohibía el uso de medidas fraudulentas. Esto pueden leerlo en Deuteronomio capítulo 25 del 13 al 16 y en Levíticos del capítulo 19 del 35 al 37. Ahora bien, un pueblo santo y consagrado no debe de practicar la injusticia en sus relaciones interpersonales. Pero la problemática existía en Oseas capítulo 12 versículo 7 y Miqueas capítulo 6 versículo del 9 al 11 también lo mencionan. Ahora bien, en la actualidad, hermanos, aún estas prácticas fraudulentas que desde antaño vemos que aquí en la Biblia las narran, aquí también en la actualidad se da día a día. ¿Cuántas personas no quieren hacerse ricos a costilla de los más pobres? ¿Cuántas personas suben sus negocios de un día para otro, ya son prósperos, pero usando peso y balanzas falsas, vendiendo cosas por encima del costo para hacerse rico a costilla de los más necesitados? Y saben, eso no le agrada a Dios. Tantas personas que hay usurera, como le llamamos a las personas que prestan con un interés excesivo, eso no es de Dios, hermano. Entonces, aquí, en Amós capítulo 8, se nos está narrando que todas esas prácticas el pueblo la hacía y estaba en desobediencia, por eso el pueblo fue castigado. Pero a pesar de todo ese castigo, el Señor le tenía y le cumplió esa promesa, que era restaurarlo. Ahora, el segundo punto de este estudio está titulado Mensaje de la inminencia del castigo. Leemos en Amós capítulo 8, versículo del 7 al 10, y dice: Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá, y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía,
y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. ¿Saben, hermanos? El lenguaje de este mensaje es muy fuerte, bastante. Y resaltamos esta frase: para grandes males, grandes remedios. Es decir, que a pesar de tanto pecado y a pesar de ese castigo inminente que Dios a su pueblo elegido le dio paso, el Señor le tenía esa gran promesa al pueblo. Ahora bien, para mostrar la gravedad de esa situación, en el capítulo 4, versículo 2 de Amós, el Señor juró por su santidad. En el 6, capítulo 6 de Amós, versículo 8, el Señor juró por su alma. Y en el texto que acabamos de leer, el Señor juró por Jacob. Él mismo es la gloria de Israel. Se nos advierte contra un concepto inadecuado de Dios. Todos tendremos que comparecer ante Dios en el día del juicio. Ahora, todo esto que hablamos de que todos tendremos que comparecer ante Dios en el día del juicio, podemos verlo en Romanos capítulo 14, versículo del 10 al 12. Y en los versículos del 8 al 10 hay 7 verbos que describen un desastre de proporciones cósmicas. Amós de nuevo anuncia que el instrumento de juicio será un terremoto. Toda sociedad será afectada por el pecado de los que por amor al dinero se han aprovechado de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Vemos en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es muy importante leer y aclarar lo que nos dice Amós en los últimos versículos del capítulo 8. En el capítulo 8, del 11 al 14, dice la palabra así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino del oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Amén. En la actualidad, muchas personas buscan una palabra de Dios por medio de astrología, por medio de hechicerías, por medio de espiritismo, por medio de horóscopo, de parapsicólogos y otros nuevos movimientos religiosos pero que a través de que ellos buscan esa satisfacción ante cualquier problema que se le presente, y siguen buscando y buscando, pero nunca van a quedar satisfechos, señores. ¿Saben por qué? Porque ellos van de grupo en grupo buscando una palabra definitiva para resolver esos problemas que tienen. Pero yo les aseguro que están muy equivocados, porque el único que puede resolver cualquier problema es el Señor. Solamente en Él tenemos que depositar nuestras vidas. En las manos de Cristo está la respuesta. Y no tendremos que buscar nada más. Porque si buscamos
de esas personas que ya mencioné ahorita, que buscan, que practican los espiritismos, que leen horóscopo, etcétera, etcétera, pues saben, estamos en pecado. Pues continuando con nuestro estudio base, el tercer punto está titulado vanos recursos para escapar de Dios. Vamos a leer en Amós, capítulo 9, del 1 al 4. Y dice la palabra: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ello quien huya ni quien escape, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieron en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Amén. En su última visión, el profeta Amós ve cómo el juicio va a comenzar en la casa de Dios, en Betel. El juicio es un terremoto y una matanza sin piedad. El autor del Salmo 139 también comprendió que no había lugar donde uno se pueda esconder de la presencia de Dios. El punto 4 del texto base es una promesa de restauración de Judá y de Israel. En Amós, capítulo 9, versículo del 11 al 15, dice la palabra: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre poseen el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en el que hará alcanzar al segador y al pisador de las uvas que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. La última palabra de Amós no es de pesimismo, más bien son palabras de optimismo. El profeta mira hacia el futuro. Será el día glorioso cuando los propósitos de Dios al fin se realizarán en la tierra y el reino de Dios será una realidad. Dios va a restaurar a su pueblo. Ellos vivirán en paz y podrán disfrutar de abundancia. La frustración y la inseguridad que la guerra produce serán cosas del pasado. Dios, que antes lo juzgó y castigó, ahora es Dios de esperanza. El mismo Dios de antes es quien siempre será su Dios. Estos versículos finales nos muestran cómo al final el propósito de Dios al crear la tierra será cumplida.
Este propósito incluye la completa restauración de las relaciones rotas entre los hombres y los demás hombres, pero especialmente con Dios. El estudio de hoy podemos aplicarlo haciendo énfasis en 3 aspectos. O sea, para poder aplicar ese estudio tenemos que tener en cuenta 3 aspectos. ¿Y cuáles van a ser esos 3 aspectos? El primero, que los parámetros de Dios no son los del hombre. Lo que algunos comerciantes llaman astucia y buen negocio es deshonesto. El creyente no debe manejar nunca medidas tramposas o pesos falsos. El segundo aspecto, el poder del hombre es muy poca cosa al lado del poder de Dios. Mucho antes de la invención de la bomba atómica o las corporaciones multinacionales, Dios ha empleado su poder para castigar a los pecadores. Ahora bien, el tercer aspecto que tenemos que tomar en cuenta para poder aplicar el estudio de hoy en nuestras vidas es que un día el creyente va a ser ciudadano permanente del reino de Dios. Allí, hermano, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Las bendiciones de Dios serán abundantes y continuas. No di que una bendición hoy y otra mañana. Vamos a tener bendición abundante y siempre. Gozaremos para toda la eternidad en la casa de Dios. Y qué bueno es que tú y yo podemos disfrutar de todas esas promesas. Para eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hermano. Creer en nuestro corazón que Jesús es nuestro único y verdadero Salvador. Aceptarle y confesarle con nuestra boca. Ahora, si lo haces y te mantienes firme, dando un buen testimonio, te aseguro, hermano, que alcanzaremos salvación y vida eterna. Ahora, hemos concluido este estudio, pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido llevar tu palabra una vez más. Ahora te pedimos, Señor, que esta palabra no llegue al vacío, sino que llegue a otras personas, a las que lo han escuchado y que pueda ser reproducido a otras más. Pero también te pedimos que nos ayude a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de los pecados que hasta ahora hemos cometido. Ayúdanos, Señor, a reconocerte, a los que no te conocen, que te confiesen, Señor, y te acepten. Y que se den cuenta, Señor, que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Ayúdanos a alcanzar esa promesa que tú le ofreciste al pueblo de Israel y que hoy nos la está ofreciendo a nosotros. Gracias, Señor, por cada palabra que aquí hemos tratado. Ayúdanos, Señor, a que continuemos conectándonos y aprendiendo más de ti. Todo eso lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. No podemos, hermano, concluir sin antes recordarles que estamos ante un careo que más adelante se le va a poner fecha, pero que al culminar cada estudio estamos dejándole 2 preguntas para que ustedes la anoten ahí y puedan participar en el careo. Les voy a dar las 2 preguntas con sus 2 respuestas. La primera pregunta es: ¿en cuáles versículos del capítulo 8 Amós relata el mensaje inminente del castigo de Dios a su pueblo? ¿Y por qué el castigo? Ahí va la primera, es 2 preguntas en una. Las respuestas son: en el capítulo 8, versículo del 8 al 10. Y el castigo fue por los tantos pecados que el pueblo cometía. Esa es la primera pregunta. Como les decía, una pregunta en 2.
o dos preguntas en una, perdón. Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es la promesa de Dios al pueblo de Judá y de Israel? La respuesta es, la promesa es que Dios va a restaurar a su pueblo. Todo eso, esa última respuesta, la vamos a encontrar en Amós capítulo 8. Ya ustedes saben, hemos concluido. Gracias por mantenerse conectado. Estuvo con ustedes Normi Sánchez de la Congregación Cristiana Puerta Abierta. Dios continúe bendiciéndoles. Nos vemos en una próxima entrega.